96.5. Bien, señores, vamos a conversar con el arquitecto Andrés Navarro, quien es el director, el jefe de la campaña de la vicepresidenta Margarita Cedeño. Buenos días, Navarro, ¿cómo estás? Buenos días, Julio, a todo el panel y también a todos los que siguen su maravilloso programa. Un placer estar con ustedes. Empezando con la exposición de anoche en la Asociación de Industrias de la República Dominicana de los tres principales aspirantes presidenciales. ¿Tú qué opinas de lo que pudiste ver? Bueno, realmente como algunos de ustedes han planteado, fue una sorpresa el desempeño de Gonzalo Castillo, pero para el equipo que le acompaña, nosotros que estamos en el día a día con él, no fue una sorpresa. Sabíamos que él iba a ser de los candidatos, el que tuviera un planteamiento, un discurso mejor valorado por la población. En prácticamente segundos, cuando se abrieron los sondeos, vimos cómo inmediatamente se colocó muy lejos, pero muy lejos de los demás en primer lugar. ¿Y por qué razón, Julio y hermanos que me escuchan? Por el hecho de que en un momento como este que estamos viviendo, tan difícil, se necesita a alguien con visión estratégica, como lo demostró Gonzalo ayer, pero con los pies sobre la tierra, que le pudiera transmitir un mensaje que la gente lo pudiera entender. Y eso fue lo que pasó. Por eso ese grado de valoración que hoy experimenta en todo tipo de sondeo Gonzalo Castillo en su exposición del día de ayer. Navarro, al día de hoy, 3 de junio, ¿qué piensas sobre la posibilidad de una segunda vuelta? Bueno, María Elena, la probabilidad de segunda vuelta cada vez es menor por el comportamiento que ha tenido Gonzalo Castillo en la valoración de la gente. Hemos visto cómo ha venido desde la base, desde que se constituyó en nuestro candidato, el candidato oficial del PLD, que comenzó siendo una figura novedosa en el marco del ruedo electoral y luego tenemos que aceptarlo con el colapso de las elecciones de febrero municipales, que se le hizo un enorme daño de imagen al PLD con una campaña, podríamos decir, sucia después de los resultados de la investigación que hizo la OEA y tuvimos podemos decir, un revés en términos de valoración. Sin embargo, Gonzalo se ha colocado por su accionar, su testimonio de día a día en la preferencia del electorado y la curva ascendente que lleva de valoración, si la proyectamos, si las condiciones siguen igual, si no aparece algún fenómeno, alguna externalidad negativa, entonces tenemos garantizada el triunfo en primera vuelta el 5 de julio. Andrés, ¿hay posibilidades a propósito de esto que pasó ayer con Gonzalo? O sea, participó en este panel. Se está hablando también probablemente de un panel con las vicepresidentas, las candidatas vicepresidenciales. Sí. ¿Estaría Margarita en disposición de participar? Pero claro que sí. O sea, Margarita Cedeño, ustedes saben que es una persona que ya tiene una experiencia acumulada como servidora pública, especialmente en los temas más sensibles que tocan la vida de la gente, que tiene mucho que comunicar. Y precisamente hoy en día, en un contexto tan complejo como el manejo de la pandemia del COVID-19, ella ha sido una de los funcionarios que ha tenido que asumir un frente de batalla, como es el reto que ha denominado el presidente Danilo Medina, el reto social. Y eso la ha hecho concentrarse fundamentalmente en las actividades institucionales, pero obviamente con cualquier espacio que sea para la presentación de ideas, para la explicación con humildad, con sencillez a la población de lo que estamos haciendo y de lo que se hará en el próximo gobierno, estará Margarita ahí dando la cara. Navarro, y aunque ella misma ha explicado que en estos momentos sería una irresponsabilidad alejarse de esas tareas relativas al gabinete social, a propósito del COVID, la doctora Milagros Ortiz Bosch ha insistido en que ella debe pedir una licencia de esas funciones que no son compatibles con su posición de candidata a la vicepresidencia. No, esas son de las fabulaciones que son típicas de un discurso de oposición que no tienen capacidad de proponer, solamente de criticar. Y lamentablemente hemos tenido una oposición, y digo lamentablemente en mi condición
de políticos de esta época y también de ciudadanos dominicanos, que no tenemos todavía la capacidad de poder exhibir nuestras competencias como mecanismo de promoción de nuestra candidatura, sino de criticar, de denostar a los demás. Eso es lo que ha hecho, María Elena, la diferencia entre Gonzalo Castillo, Margarita Cedeño y el resto de las propuestas electorales. Ellos se han dedicado a promocionarse sobre la base de los valores que pueden exhibir, no sobre el enfoque de denostar simple y llanamente al adversario. Andrés, tú eres arquitecto, conoces de lo que tiene que ver con construcción. Gonzalo presentó un plan que mucha gente dice 100,000 viviendas, como que es demasiado ambicioso, porque hasta ahora el presidente, aunque ha construido muchas aulas, viviendas no se han construido tantas, creo que alrededor de 30,000, 27,000, una cosa así. Entonces, ¿es posible, es realista ese planteamiento de 100,000 viviendas en un periodo gubernamental? Sí, así es, Eury, y es importante destacar, Gonzalo va a centrar la inversión como uno de los mecanismos de dinamización de la economía en la construcción de infraestructura y en ese contexto de vivienda. Nos hemos trazado una meta de 100,000 viviendas. Yo soy de lo que tiene la expectativa, conociendo la capacidad de ejecución de Gonzalo, de que esa meta la vamos a poder rebasar. ¿Y por qué razón? Por el método que él ha previsto para la aplicación. Vamos a establecer una estructura de ejecución de obras habitacionales capilar que permita que llegue la inversión pública de manera equitativa a todos los territorios de la República Dominicana y que le dé participación a través de mecanismos de transparencia a toda la clase trabajadora vinculada a la construcción, desde los grandes especialistas y profesionales hasta los trabajadores. Y esto lo vamos a hacer con un criterio de equidad sobre la base de las necesidades habitacionales de los distritos municipales de los municipios. Ustedes vieron anoche que Gonzalo explicó claramente que en los 235 distritos municipales se construirá la vivienda a través de un mecanismo de sorteo. ¿Para qué? Para poder dar esos contratos a jóvenes profesionales de la ingeniería, de la eléctrica, de la arquitectura, vinculados al área de la construcción. Y en los municipios donde estén los proyectos de mayor concentración, entonces licitaciones en el marco de la ley de licitación para empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. De forma que es totalmente realista. Y un detalle a ustedes y a todos los que nos siguen, que vamos a usar tecnología propia de la República Dominicana, o sea, tecnología que le permita al trabajador pues tener una oportunidad, porque hay tecnologías que son muy eficientes en la producción de la vivienda en masa, pero que no son participativas, que concentran la ejecución en uno o dos sujetos empresariales. Sin embargo, con la tecnología que vamos a aplicar, que es la ordinaria, vamos a poder entonces dar participación. Se estaría impactando en la rehabilitación de la economía, en el dinamismo de la economía, al ampliar la cobertura de oferta de empleo. Sí, Navarro, la vicepresidenta, ¿cómo va a participar? Sabemos que tiene una responsabilidad en esta situación de la pandemia. Entonces, ella no va a estar presente, no va a hacer actividad de campaña propiamente dicho. Bueno, hasta el momento, Julio, que ya en el día de hoy, digamos, ayer concluimos la primera fase y hoy arrancamos con la segunda. Si todo va caminando bien, y entonces ya la presencia en doble jornada de Margarita Cedeño en la conducción del gabinete social no es indispensable, entonces estaríamos en un marco de reprogramación de la agenda electoral de ella, pues asumiendo actividades propiamente electorales. Pero mientras tanto, ella va a mantenerse en el marco de sus labores institucionales porque ella ha colocado el interés de la gente por encima del interés electoral de nuestro partido y de su propia figura. Y esto es importante que la población lo pueda conocer y valorar,
porque en un momento como este, tiene que estar primero la gente. Y por eso es que ella ha tenido que dejar en bajo perfil la agenda electoral y dedicarse plenamente a la agenda institucional. Pero fíjense cómo el trabajo de nosotros como PLD es un trabajo en equipo. Sin embargo, Gonzalo Castillo ha triplicado su agenda electoral, pero ya no con un marco tradicional, sino también centrado en la gente. No es casual que Eury mencionó ahorita que fue Gonzalo Castillo el único de los candidatos que versaron ayer en la noche que mencionó a su compañera de boleta. La mencionó en varias ocasiones, porque en la cabeza de Gonzalo lo que hay es la labor de trabajo en equipo, tanto con ella como en los profesionales que le acompañarán en el próximo gobierno. Andrés, una pregunta. He visto que han salido algunas vallas con movimientos independientes. Yo quiero saber, yo que no he visto la plancha de la boleta, ¿en cuántos recuadros va a salir Gonzalo con los partidos aliados en la boleta? Bueno, originalmente eran 11 recuadros, pero ahora ustedes saben que después de las elecciones municipales y por situaciones muy puntuales y específicas, eso podría variar si hay tiempo de hacer los cambios en la boleta que ha diseñado la Junta Central Electoral. De los candidatos, el que tiene más alianzas establecidas para las elecciones del 5 de julio. ¿Y cuántos movimientos independientes? Que he visto que están saliendo muchas vallas. Bueno, ya los movimientos independientes, recuerda, Melton, que no quedan registrados en la boleta, pero nosotros tenemos cientos de movimientos de diferentes escalas, movimientos nacionales, pero también movimientos que son locales de las provincias, que en el espectro nacional no son conocidos, pero sí lo tenemos registrado y trabajando en la provincia. Hay que recordar que para ganar unas elecciones se requiere más que no solamente el voto duro, sino el voto silente, ¿no? La voluntad silente, que muchas veces son los movimientos externos que lo recogen. Hablando de ese voto y esa voluntad silente, Navarro, cuando uno conversa con personas como tú, personas que están convencidas de que Gonzalo va a ganar y el posicionamiento que ha obtenido Gonzalo en las últimas semanas, uno se pregunta, ¿están subestimando el cansancio que tiene un segmento de la población que quiere cambio? Y no utilizo la palabra cambio como palabra de campaña de Abinader, sino un cambio luego de 20 años, con una pequeña pausa de un periodo de gobierno, 20 años del PLD en el poder. Hay gente que quiere un cambio, sea lo que sea. ¿Ustedes subestiman eso? ¿No lo ven? ¿Qué piensan? No, María Elena, no lo subestimamos. El primer indicador de que no subestimamos el hecho de que tengamos un periodo relativamente dilatado de gobierno fue el realizar las primarias abiertas el 6 de octubre del pasado año. El más lúcido en eso fue el presidente Danilo Medina, que estaba claro que el PLD tenía que dar una muestra contundente de un cambio en su propuesta de gobierno. Y por esa razón se establecieron las primarias abiertas, que recuerden que fue un parto pero muy difícil por la oposición de algunos sectores que se negaban a la posibilidad de que una nueva generación pudiera representar a nuestro partido. Hoy en día vemos a una figura totalmente distinta, que tiene los mismos valores propios del Partido de la Liberación Dominicana, pero tiene una visión distinta, una visión gerencial de acción estratégica diferente, que es Gonzalo Castillo. Y esto es lo que hace, María Elena, que aunque nuestro PLD se va a mantener más años en el gobierno, tendrá la capacidad de reinventarse, de replantearse el tipo de gestión que amerita. Yo he escuchado a algunos de ustedes hablar de que en cada coyuntura se requiere un perfil específico para dirigir, en este caso, un país. Gonzalo Castillo es el perfil perfecto para manejar la situación crítica que vive en el país, tomarla y asumirla como una oportunidad de desarrollo de la República Dominicana.
En los números que ustedes manejan, que maneja el equipo de trabajo de Gonzalo, ¿cuál es la situación en estos momentos? Gonzalo ya está 8 puntos por encima del segundo lugar, Julio. Nosotros hacemos constantemente cortes con encuestas a nivel provincial, no solamente nacional. Y cuando hablo a nivel provincial es que tenga validez estadística para establecer resultados por distritos municipales y municipios. Entonces, Gonzalo fue subiendo, nosotros estuvimos en un empate técnico, que ese empate técnico ya Gonzalo ese umbral lo ha ido superando, y en las últimas encuestas nosotros estamos entre un 5 y un 8% por encima. Tenemos que reconocer que en este momento, en el día de hoy, todavía Gonzalo no ha llegado al 50%. Pero la capacidad de movimiento de la curva ascendente que él lleva, que él experimenta, es lo que nos hace proyectar que antes del 5 de julio él estará por encima del 50%. Fíjense la reacción de la gente anoche. Es que anoche, en cuestión de minutos, se planteó en todos los medios que pusieron sondeos a través de las redes un comportamiento que es totalmente coherente con las encuestas científicas que nosotros hacemos para definir nuestras estrategias. Una persona como tú, que a tu paso por el ayuntamiento, por obras públicas, Cancillería, educación, tuviste que apelar a la concertación para obtener los logros que tuviste. Te pregunto, ¿tú crees que lograremos superar esta división de la sociedad dominicana por el fanatismo político? Algunos me dirán, siempre pasa igual en toda campaña. No, lo de esta ocasión ha sido la peor. Es como que ahora o nunca, o logro mantenerme en el poder, o logro accesar al poder, o nunca jamás. El poeta Federico Jovine escribió esta mañana en su cuenta en Twitter: señores, la campaña también pasará, aunque ustedes no lo crean. Lograremos la concertación necesaria para enfrentar el COVID-19 después del 16 de agosto con los niveles de división que hay hoy día. Nosotros tenemos la expectativa de que sí, María Elena. El hecho de que esta campaña electoral sea más convulsa, de repente nos da la percepción de que se han agrietado más las relaciones entre los diferentes sectores políticos y sociales, tiene múltiples explicaciones. Hay que recordar, señores, y en la historia de la República Dominicana será un hito lo que nos ha estado pasando desde el mes de octubre del 2019 hasta el presente. En primer lugar, es la primera ocasión en que el sistema electoral dominicano se establece como posibilidad 4 procesos de elecciones, de votaciones. Primarias, en primer lugar, primarias abiertas, y posteriormente elecciones municipales, que entonces se agrega el elemento de que colapsan por primera vez en la historia de la República Dominicana y hay que hacer una segunda convocatoria, y posteriormente elecciones nacionales que tuvieron que ser desplazadas en la cronología para poder solventar la situación de la pandemia COVID-19. Pero entonces aparece precisamente esa externalidad negativa que nadie esperaba en el mundo y que nos ha impactado tanto en República Dominicana, que es la crisis sanitaria. Todos estos elementos hacen de esta coyuntura electoral algo inusitado, algo que posiblemente no se vuelva a repetir porque sabemos que no se ha dado anteriormente. Y entonces hay explicación por qué uno percibir que los ánimos están más caldeados. Pero nosotros tenemos la expectativa, y más con un liderazgo como el de Gonzalo, que como ustedes ven no es un liderazgo de conflicto, tiene capacidad para administrar conflicto, pero no genera conflicto. Es el único candidato, tanto en las primarias como en las elecciones, que no ha herido al adversario, que se ha promovido por sus capacidades. Y precisamente será el mejor perfil presidencial para poder concertar con la sociedad dominicana y generar mayor sosiego en el manejo de la crisis. En el campo nacional son elecciones tanto presidenciales como congresionales. ¿Cuál es la expectativa del Partido de la Liberación Dominicana? Un congreso con mucho conflicto podría frenar el desarrollo de un plan de gobierno importante. ¿Qué prevén ustedes en términos de senadores y en términos de diputados?
Mira, Eury, nosotros tenemos que, para ser honestos, saber que hay muchas posibilidades de que el mapa electoral, la composición del próximo Congreso será diferente. La correlación de fuerza ha cambiado. Nosotros no podemos ignorar ni subestimar que hubo un desprendimiento en nuestro partido y que hay una fuerza política ahí que está presente y que no debe ser ni respetada, ni subestimada, ni ignorada. Entonces, sabemos que la composición será distinta, pero la labor que hemos estado haciendo nos va a garantizar tener la mayor presencia, la mayor cuota en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y con la capacidad que tiene el próximo presidente, Gonzalo Castillo, de concertar. Tengan la seguridad que eso no va a ser un daño para la República Dominicana. Yo soy de los políticos que considera que es necesario el balance, que es necesario la posibilidad de negociación, de debate. Para eso tenemos el Congreso y un Estado de Derecho. Así es que más que sentirnos preocupados, lo que sabemos es que es un reto para nosotros tener esa capacidad de gestión de crisis y de intereses. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, la barba es pura coincidencia con la de Gonzalo, ¿tiene una causa o qué? Porque estos chicos están out, entonces están fuera de moda. Solamente coyuntural, mientras en la cuarta fase yo creo que ya hay la posibilidad de volver a estar sin barba. Ok. Bueno, pues gracias. Muchas gracias al arquitecto Andrés Navarro. Cambio y fuera.